Qué hermoso es meditar a través de los cánticos que el Señor nos ha permitido tener el día de hoy. Qué hermoso saber que llegará un momento en que estemos delante de nuestro Señor y Él tiene preparada esa corona para los suyos. Hermano, yo no sé qué es lo que pasa en tu vida o las tribulaciones que vengan, pero es necesario recordar que tenemos una promesa viva, que si el Señor lo ha prometido es porque así será. Y mientras oramos, hermano, yo te diría y te recordaría que cada vez el tiempo se va agotando más. Aún estadísticamente hablando, no es lo mismo hablar del día de ayer que hablar del día de hoy. Y mientras algunos de ustedes durante la semana han celebrado un cumpleaños más, también es un año menos para estar frente de su Señor. Cuando salimos de viaje, en ocasiones puedes olvidar cosas porque no estabas preparado. Y a veces lo puedes sustituir con otra cosa. Pero estamos hablando de el último viaje, hermano. El último viaje de esta vida, donde el Señor te llamará a rendir cuentas, donde vivimos con la esperanza de que sus promesas son fieles. Y la pregunta es, hermano, nuevamente, ¿tú estás listo? ¿Has pensado en preparar tus maletas? Y que antes de partir no se te olvide nada. Es preocupante, hermanos, porque en muchas ocasiones estamos poniendo en esa maleta cosas que son pesadas y cosas que nunca vas a ocupar. ¿Sabes? Porque la puerta es angosta y estrecho es el camino. Y ahí no podrás entrar con nada, absolutamente nada, incluyendo tu pecado. La puerta es tan pequeña y tan angosta, hermano, que mientras el tiempo sigue corriendo, seguimos perdiendo el tiempo en tonterías y banalidades terrenales. Que el Señor extienda misericordia en esta mañana. Y que tú y yo, hermano, nos volvamos a ver en los cielos. El tiempo se va reduciendo y el Señor vuelve. Amado Señor, tuyo es el reino, tuyo el poder. Y tuya, Señor, es la gloria. Tu soberanía, Señor, recae sobre todo lo que hay en este mundo y en el consejo eterno de la eternidad. Tuviste conocimiento de todo lo que habría de venir. E incluso, Señor, desde la eternidad, dispusiste el sacrificio perfecto a sabiendas de que somos necios, de que somos testarudos, rebeldes y contrarios, Señor, a tu ley y a tus mandamientos. Y aún así, Señor, ha sido tan grande tu amor que no es que nosotros te hagamos un favor al venir el día de hoy, sino que tú has extendido misericordia un día más para que cada uno de nosotros volquemos en arrepentimiento y en fe. ¿Cuántas semanas más tendrás paciencia con nosotros? Yo no lo sé, Señor.
pero permite que tenga mis maletas listas. Permite, Señor, que mis ropas, hablando espiritualmente, sean agradables delante de ti. Poder decir, Señor, he terminado la carrera, he culminado lo que me has mandado. Estoy listo para partir al reino que has prometido, Señor. Extiende misericordia una vez más, Señor, con todos los que te pertenecen. Pues así como el apóstol Pedro, con valentía, se levantó después de haber tropezado y sabiendo que era propenso a tropezar otra vez, ese día hizo, Señor, lo que tú ordenaste. Ayúdanos, Señor, para que nos encuentres con las maletas listas y haciendo lo que tú has ordenado. Permite hoy, Señor, que a través de tu palabra, al igual que fueron aquellos hombres en el día de Pentecostés, mis hermanos, y yo incluido, Señor, seamos confrontados a través de tu palabra, que el día de hoy salgamos meditando no en la vida del que está al lado, sino en nuestra vida propia. ¿Realmente estoy listo para partir con mi Señor? Extiende misericordia una vez más, Señor. Te lo ruego a través del nombre glorioso de mi Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a nuestras escrituras, hermanos. Sabemos la continuidad que tenemos el día de hoy. Y mientras la semana pasada concluíamos en el capítulo 2, versículo 21, el día de hoy damos continuidad con el versículo 22. Y el texto de hoy es largo, muy largo, y esperemos en la misericordia del Señor poder exponer lo más que podamos. Trataré de concluir. Iremos y daremos lectura hasta el versículo 36. Dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis con manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Esta es palabra de nuestro amado Señor. Tomen sus asientos, por favor. Estamos ante uno de los sermones más hermosos que puedes encontrar a lo largo de las Escrituras. Y un modelo para todos aquellos que decimos: no sé cómo salir a predicar a las calles. Pues a lo largo de esta predicación encontraremos explicaciones teológicas, una defensa del propio evangelio a través de argumentos no personales, sino argumentos escriturales. Y sobre todo, una valentía que solamente puede provenir a raíz de aquellos que tienen el Espíritu de Dios dentro de sus propios corazones. Lo que hemos visto hasta el momento, la primera parte de la predicación pública del apóstol Pedro en el día de Pentecostés en la nación de Jerusalén. Vimos la semana pasada que a través de las Escrituras y no a través de argumentos personales, el apóstol Pedro brinda una explicación acerca de qué es lo que está sucediendo, bajo el entendido de que delante de la palabra de Dios o puede haber asombro y puede haber ese actuar de sorpresa, o bien delante de la palabra de Dios puede haber burla. Es delante de este escenario y en medio de un pueblo netamente judío, recordando que aun cuando había prosélitos o cuando había personas que seguían el judaísmo, hasta este momento no tenemos gentiles en el escenario de esta predicación. Y creo que el escenario es más complicado, porque Pedro le está hablando a personas no como muchos de nosotros o algunos de nosotros que no conocemos mucho de las Escrituras aún después de tantos años. No, hermanos, Pedro está hablando delante de un público el cual desde su nacimiento recitaba ya textos completos de las Escrituras, y esa era una tarea diaria que tenían los padres de familia para con sus hijos, el que aprendieran a recitar textos completos del fundamento escritural. De tal manera que Pedro no está hablando de cosas que son fábulas, cuentos o historias terceras. No, Pedro está fundamentando todo esto a raíz de las Escrituras, y vimos que en la primera parte lo que está justificando a raíz de las Escrituras el cumplimiento de la profecía de Joel, incluyendo otros textos más, lo cual para ellos realmente hizo match, porque no es sencillo, hermano, no es sencillo que una persona tenga este tipo de manifestaciones, y hasta el día de hoy no ha sido así. Pero lo que podemos encontrar es que el cumplimiento de la palabra se estaba haciendo presente. Pero también hablamos en la semana pasada que partiríamos esta predicación al menos en 3 o 4 segmentos, debido a que Pedro no ha culminado la defensa y la exposición del evangelio. En esta segunda parte lo que Pedro está haciendo es ahora
una vez que ha demostrado bajo fundamento y bajo las evidencias físicas del fenómeno que se estaba desarrollando ese día, ahora le toca el turno para demostrar algo que para nosotros tal vez hoy en día de manera superficial es normal. ¿Por qué digo de manera superficial? Puedo catalogarlo de manera superficial porque en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en la empiria que tenemos con otros cientos y millones de iglesias, de manera directa o a través de las redes sociales, hemos visto cómo es que hoy en día el creer en Jesucristo se reduce a la repetición de una oración, que en muchas de las ocasiones ni siquiera estamos convencidos a hacerlo, y eso no es el Evangelio. Considero, a la luz de las Escrituras y bajo veracidad, que ser creyente no es pasar al frente delante de una iglesia, hacer una oración, repetir algo. ¿Por qué puedo asegurarlo categóricamente? Porque los contextos han cambiado. Los contextos han cambiado drásticamente. Una persona que confesaba a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, inmediatamente se estaba poniendo la probabilidad alta de morir por ser un transgresor o por ser una persona que estaba causando división en la nación, por sedición. Decir públicamente, Jesucristo es mi Señor, era la tentativa de que a partir de ese momento tus familiares de tradición judía simplemente se avergonzaran de ti, te abandonaran y te hicieran a un lado. Decir públicamente, Jesucristo es mi Señor, a expensas de que alguno de los chismosos de tu propio pueblo fuera delante de las autoridades romanas a decir y dar veracidad de que tú estabas en una posición contraria, pues el César no era tu Señor sino Cristo. Eso se traducía inmediatamente a la probabilidad alta de que inmediatamente fueran detrás de ti para llevarte a la horca, para crucificarte, para decapitarte, o en el mejor de los casos para darte unos cuantos azotes en la espalda hasta que tu carne se abriera y se floreara y tu propia columna quedara expuesta. Eso, hermanos, implicaba en aquellos tiempos el ratificar a Cristo como el Kurios, como nuestro Señor. Entonces podrías darte cuenta que quien realmente exponía al Señor como su Salvador, a partir de ese momento su vida cambiaba drásticamente. En el sentido en que esa persona se levantaba, comía, hablaba, pensaba y se conducía ya no de acuerdo a sus propios pensamientos, porque Cristo era su Señor. En diversos textos bíblicos encontramos cómo es que se utiliza esta palabra, doulos o siervo, traducido como esclavo en el griego. Y quiero que comprendas que aunque no es el tipo de esclavitud que se ejercería más tarde en el siglo XIII en las naciones europeas, estamos hablando de un tipo de esclavitud consensuada, pero a final de cuentas la persona que era un siervo o un doulos no tenía voto, no tenía nociones, no podía ser partícipe. Él no podía llegar a la casa de su amo y sentarse en la silla, no, eso era una falta de respeto. Incluso podía costarle el ser maltratado y llevado delante de las autoridades. ¿Cómo es que hemos diluido ese concepto? ¿Cómo es que hemos llegado a la actualidad en donde incluso perteneciendo a una iglesia que consideramos sana, yo no sé si saludable, hermanos, pero bíblica es? Pero ¿cómo es que pertenecemos a una iglesia bíblica e incluso aún decimos ser siervos de Jesucristo, pero hacemos todo menos lo que Él ordena? Hay un concepto sumamente hermoso que se llama integridad. Y una persona íntegra es aquella que sus obras, sus acciones concuerdan con sus palabras. Pero es sumamente triste y es sumamente frustrante hoy en día ver siervos de Jesucristo que sirven a Satanás,
que causan división en medio del cuerpo de Cristo, que van por otros rumbos, los cuales el Señor nunca designó para los suyos. Qué complicado y qué triste es, hermano, ver que hoy el común denominador en la mayoría de las iglesias es pensar que alguien es nuestro hermano simplemente porque un día lo llevamos, pasó al frente a recitar una oración, a lo mejor por presión social, y nunca más regresó. En este sentido, a donde quiero llevarlos, hermano, punto número 1 es a ver la manera en cómo Pedro, a pesar de que su vida estaba en riesgo, al pararse a hablar delante de todas estas personas en un día festivo, en la fiesta de las 7 semanas, o Pentecostés, o el día 50, no importó, él estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero punto número 2, probablemente me voy a adelantar al desenlace, pero cómo es que realmente obró el Espíritu, y a partir de ese momento más de 3,000 personas comenzaron no a recitar una oración, sino que los siguientes capítulos de Hechos de los Apóstoles nos dirán cómo es que podrían realmente asegurarse de que ellos estaban en el Evangelio. Perseveraban juntos y unánimes. No había división, hermano, no había discusión. Sabían dónde estaba el objetivo. Tenían koinonía, tenían comunión. Dice que compartían el pan diariamente. Tenían un solo objetivo, un solo pensamiento y un solo entendimiento, porque dice que perseveraban en oración. Hermano, si estas características hoy están en las iglesias, el mundo sería diferente, pero no es así. La maldad ha aumentado, la maldad se ha acrecentado, y hoy todo mundo puede decirse siervo de Jesucristo cuando no hay evidencia alguna. En este sentido, hermano, creo que el día de hoy será, y te lo digo porque así fue el día de ayer, para mi persona, mientras terminaba de preparar esta predicación, me cuestionaba realmente esto: José Luis, ¿eres en verdad un siervo de Jesucristo? ¿En verdad concuerdan tus actos con tus palabras? En verdad, cualquier persona que no sepa que eres creyente puede notar que tu vida se encuentra inundada del Espíritu de Dios, y sin necesidad de exaltar o traer una playera, puedan decir: este hombre es diferente. Me aterraba pensar que la respuesta fuera no, hermano. Y por tanto creo que hoy será un buen día para que autoevalúes tus propios pasos y supliques al Señor. Porque si la respuesta es no, entonces has perdido todo este tiempo. Has jugado con el Evangelio. Simplemente has caminado con dos ánimos diferentes. Hoy es un buen día, hermano, para que evalúes si realmente eres un siervo. Y si eres un siervo, ¿de quién lo eres? Es por eso que la predicación, que es bastante larga en el sentido de la extensión, será dividida en 5 segmentos. Son muy rápidos o muy cortos. Y yo te diría, para no esperar a que lo anotes, voy a nombrarlos solamente, pero los iré repitiendo. Estaremos hablando en estos 5 apartados de un solo personaje, y su nombre es Jesús. No hablaremos de nadie más. De tal manera que el primer apartado, que es el versículo 22, estaremos hablando de Jesús, el hombre que fue acreditado por Dios. El hombre que fue acreditado por Dios. Estaremos viendo un segundo segmento y continuaremos hablando de Jesús en el versículo 23, y diremos que Jesús, el crucificado por el consejo de Dios, pero al mismo tiempo por la maldad del hombre. Jesús, el crucificado por el consejo, por la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo por la maldad del hombre. Llegaremos a un tercer apartado. Seguimos hablando de Jesús. Jesús, el resucitado por el poder de Dios, versículo 24. El segmento número 4 es mucho más extenso, pero no vamos a volver a leer todo el texto. Me iré solamente a 2 o 3 puntos importantes,
Y este cuarto segmento volvemos a hablar nuevamente de Jesús, el rey profetizado por David. Jesús, el rey profetizado por David, versículos 25 a 35. Y finalmente, un solo versículo muy chiquitín, culminaremos hablando de Jesús, quien es el Señor y quien es el Cristo. Versículo 36. Dice el primer apartado, Jesús, el hombre acreditado por Dios, versículo 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿por medio de qué? Por medio de las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hemos repetido en 2 o 3 ocasiones que el fundamento escritural no puede ser validado a través de un método que conocemos como científico. El método científico es la repetitividad de ciertas acciones, las cuales derivan en el mismo resultado, y esta repetitividad le llamamos método científico. De tal manera que si tú mezclas 2 sustancias y el resultado siempre es el mismo, entonces el método científico te dice que esa es la manera de hacerlo. En el caso del fundamento escritural, no se apega a este tipo de comprobación de comprobación científica, pero más bien se apega a un método de comprobación histórica. Hay algo interesante, y es que Pedro está hablando en medio de otros ciudadanos que hasta ese momento, fuera de los 120, las mujeres, los hermanos de Jesucristo, había cientos y miles de personas. Lo sabemos por los textos posteriores. De tal manera que la mejor manera o la mejor forma de refutar algo que consideramos veracidad y que entra dentro del concepto histórico, narrativa histórica, lo más sencillo es decir una mentira y que todos los demás digan: no es cierto, yo estuve ahí, eso no es verdad. Pero lo que estamos viendo en este segmento escritural es que no hay una réplica de todo lo que está hablando el apóstol Pedro. No hubo uno solo que se parara en medio de ellos a poder decir: todo lo que estás diciendo es una total mentira, Jesucristo no resucitó, Jesucristo ni siquiera existió. No es así, hermanos. Para aquellos que consideran que su capacidad intelectual o cognitiva es superior a muchos de los que estamos aquí, yo les invitaría incluso a ir a fundamento no bíblico, sino histórico, donde narradores históricos, personas que eran gentiles y que narraron todo aquello, dan veracidad de que así fue. Hombres que no fueron cristianos, pero que sin embargo ratifican que Jesucristo fue un hombre que pisó esta tierra y que pasó todo esto que Pedro está narrando. En este sentido, Pedro comienza no con una suposición, sino con un hecho histórico. Jesucristo de Nazaret, originario de esa nación, hombre real, conocido por muchos de los que estaban presentes, no fue cualquier hombre. Grábate eso, hermano. No seguimos a un profeta, no seguimos a otro ser humano, seguimos a un hombre que ciertamente en su naturaleza divina fue acreditado por Dios. Es curiosa la palabra que se utiliza y que traducimos al español Reina Valera como acreditado. La palabra original griego apodeiktos se traduce como alguien que fue designado públicamente. No fue en lo oscuro, no fue como aquel religioso que fundó una institución herética que dijo: es que un ángel se me apareció. ¿Y quién más estaba? Nadie, yo. No, hermano, esto fue público. Dios acreditó públicamente a Jesucristo mediante milagros, mediante prodigios, mediante señales. Y no hubo uno solo dentro de esa multitud que dijera: no es verdad. Bajo la propia escritura nosotros entendemos que Jesucristo realmente fue acreditado, fue
fue designado públicamente como el Mesías. Él no lo hizo directamente, fue Dios quien lo acreditó mediante diferentes medios. Uno de ellos, narrado dentro de las profecías: Jesucristo curó a los enfermos. Solamente eso, pastor, eso lo hacen hoy los médicos. Hermano, estamos hablando de cuestiones que en ese momento eran incurables. Ciegos de nacimiento, paralíticos de 48 años con esa enfermedad, personas que no podían mover sus pies, paralíticos. ¿De dónde puede provenir eso? Solamente de una acreditación divina. Jesucristo expulsó demonios. Pastor, hoy hemos visto videos como el caso de Rose y el exorcismo de quién sabe quién. Hermano, estamos hablando de un Dios en esta tierra al cual se le sujetaban. Jesucristo, sabemos quién eres. Dinos, ¿qué tienes contra nosotros? Nuestro tiempo no ha llegado. Ellos sabían. Nuestro Señor fue acreditado no por Él mismo, fue acreditado por el propio Dios, pues a Él se sujetaban no solamente los demonios y las enfermedades, sino aún la naturaleza. ¿Acaso no Él mandó a callar la tempestad cuando golpeaba aquel bote? Pero si esto no fuera todo, hermanos, nuestro Señor levantó muertos incluso ya de 3 días. Nuestro Señor, con esa voluntad, fue el primero que se atrevió a decir: tus pecados te son perdonados, vete y no lo hagas más. Las Escrituras nos narran que todo esto no fue a través de magia, sino como una señal del reino de Dios, la firma autógrafa de Dios sobre su propio Hijo. Y pensaríamos que todo esto ya quedó en el pasado. Pensaríamos que el Señor ya no hace milagros, pensaríamos que el Señor ya no sana, y la realidad es que Dios es soberano, que Dios hace conforme a Él le place. Y si bien nosotros como iglesia tenemos una posición cesacionista de las manifestaciones del Espíritu de Dios, eso no limita a que Dios, conforme a su soberana voluntad, pueda sanar en el momento a una persona, incluso que se encuentra desahuciada. Eso no limita que el Señor a estas alturas puede incluso quitar fuerzas malignas que hay en una persona. No hay limitación. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero sobre todo, hermano, podemos darnos cuenta que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, porque al igual que en tiempos pasados, el Señor sigue levantando a muertos que se encuentran en sus delitos y en sus pecados, y pensando que tienen vida, en verdad están condenados para muerte eterna. El Señor sigue siendo Dios. El mismo Dios que acreditó en Galilea es el mismo que sigue acreditando hoy. El Señor sigue sanando enfermos, el Señor sigue en control de las tempestades, el Señor sigue levantando muertos, Él sigue perdonando los pecados. Debemos entender en esta mañana que lo mismo que ese Dios, hombre acreditado, sigue haciéndolo hoy en día, hermano. Pero justamente esta predicación la comenzaba desde su introducción bajo el entendimiento de que probablemente no estamos caminando conforme lo debería de estar haciendo un siervo. Y sabes, mientras los seres humanos somos soberbios y decimos: no, a mí el que me la hace me la paga. ¿Me pides perdón? ¿Por qué te voy a perdonar yo? Que te perdone Dios. Y justamente está en lo cierto, hermano. Las Escrituras nos dicen que mientras esté en nosotros debemos estar bien con todos los demás. Mientras esté en nosotros. Pero al final, hermano, creo que hay algo más profundo que meditar. Y es si realmente estamos caminando en arrepentimiento y en fe en nuestra vida cotidiana.
No es necesario que llores amargamente como lo hizo Pedro. Pero hermano, en verdad estás caminando conforme a la voluntad de Cristo acreditado por Dios. Pues así como Él perdonaba pecados, hermano, Él sigue perdonando pecados. Él tiene ese poderío y lo seguirá haciendo. Mas nuevamente quiero traerte a consideración que probablemente el día de mañana no amanezcas y tu tiempo se haya terminado. Hermano, hoy es un buen día para ponernos a cuentas con el Señor. Él no solamente es justo, Él es grande en misericordia. Apartado número 2. Ese Jesucristo que fue acreditado ahora es el Jesucristo que fue crucificado por el consejo de Dios, pero al mismo tiempo no exime la maldad del hombre. Dice el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo, está hablando de las autoridades terrenales, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, no estaba ajeno del pensamiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El tema es más profundo de lo que parece, hermanos. Porque cuando nosotros hablamos de la voluntad y de la soberanía de Dios, podemos caer en un error doctrinal en donde pensamos limitada y humanamente que si todo se encuentra sobre el escrutinio soberano de Dios, entonces todo lo que Él permite es porque Él lo quiere, y no es así. Vuelvo a repetir. Es que si el Señor permitió que dejara a mi esposa y ahora tengo otra, el Señor así lo permitió, esa fue su voluntad. No, hermano, eso no es correcto. Lo que vemos en esta escena es que, por un lado, se encuentra el plan de Dios, y el texto nos dice que esta crucifixión fue de acuerdo al plan de Dios. Pero por otro lado, no está eximiendo de que estos hombres hayan cometido un crimen en contra de una persona. Eso no erradica la falta. Vayamos primero al elemento esencial. Fue voluntad de Dios. ¿Tú piensas que Poncio Pilatos y todos ellos dijeron, yo lo asesiné? No se equivoque mi Poncio Pilato, todo esto estaba bajo el consejo de Dios y Él lo permitió. De tal manera que podemos entender a raíz de este texto bíblico que no hay un accidente, pero lo que sí encontramos es el propósito eterno de Dios para la redención. La crucifixión era un elemento que era necesario para cumplir el proceso de redención planificado desde la eternidad. ¿Acaso no podemos comprender, y quiero que medites en esto, quién permitió que naciera esos niños que más tarde serían soldados y que lo tomarían prendado para llevarlo a la cruz? Dios. ¿Quién permitió que cayera la semilla para que creciera aquel árbol de donde sacarían la madera para poder tallar una cruz donde sería crucificado nuestro Señor? Dios. Pero lo más importante es que comprendas esto. Desde la eternidad, teológicamente le conocemos como el consejo eterno de la Trinidad. El primer pacto ejecutado entre ellos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una planificación perfecta donde desde ese mismo momento el Hijo sabía que en el futuro se encarnaría para ser crucificado y pagar el precio por cada uno de nosotros. Esa es la enseñanza que nos dan las Escrituras. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pastor, lo que está diciendo es que hay muchas de las cosas que suceden en nuestra vida que no son agradables, que incluso a veces podemos pensar, porque a mí, Señor, y me está diciendo que todo eso estaba en el pensamiento eterno del Señor. Sí, amado hermano. Incluso cuando las cosas no nos agradan y no nos son para bien. Y más tarde regresaré a ese punto. ¿Es el único lugar donde tenemos esta consideración del consejo eterno de la Trinidad? No, hermanos, también en el Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. En este capítulo 13 se comienza a narrar cómo es que hay dos bestias. Hay una a la cual le llama el dragón y otro la bestia. Yo le diría, no se haga muchas trizas en tratar de determinar quién es quién, porque incluso hay una alta probabilidad de que ni siquiera hable de una persona. Y no quiero profundizar, pero ten en consideración esto. La bestia de la maldad cada vez más avanzará, y las cosas que hoy consideramos como malvadas en un futuro serán nada, porque escrito está, la bestia avanzará. Dice Apocalipsis 13, 7, desde el 7. Hablando de la bestia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el nombre de la vida del Cordero, que fue inmolado o sacrificado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Pastor, ¿cómo puede hablar Apocalipsis, una visión profética de los tiempos futuros, diciendo que Cristo o el Cordero fue sacrificado desde el principio del mundo? ¿Qué no fue esto en la figura terrenal de Jesucristo, en el tiempo de su ministerio de 3 años al final? No, hermano. Esto es como el texto donde dice que a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué dice la última palabra? A estos glorificó. No ha sucedido y ya lo da por hecho. ¿Por qué? Porque es una realidad. Porque hay una planificación. Porque está decretado y así va a suceder. En este sentido, no solamente los textos bíblicos y aún nuestros hermanos en el siglo XVI, hablando de los reformadores, concretaron en la Confesión de Fe Bautista de 1689, a la cual nosotros nos adherimos, en el capítulo número 3, lo siguiente: Dios desde toda la eternidad, no fue un plan B, no fue porque chispoteó, porque no le salieron bien las cosas, no, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas y todo lo que sucede. Lo primero que viene a la mente de un gentil o de alguien que está todavía tambaleando en la cristiandad es: si Dios permite todo, entonces Él también permite el mal. Hermano, una cosa es que lo permita, pero eso nunca estuvo en su planificación. ¿Te das cuenta que el hecho de que Dios conozca las cosas no limita que tengamos esa voluntad de actuar? Y bajo las Escrituras nuestra tendencia siempre será al mal cuando no hemos sido regenerados. En este sentido, el hecho de que estuviera planificado la crucifixión, el sacrificio, la inmolación de Jesucristo no redime ni perdona las implicaciones del pecado de aquellos que inquirieron sobre él. En este sentido, ¿Dios planificó? Sí, pero los hombres tuvieron su responsabilidad. Los hombres tuvieron su responsabilidad, la gente, toda
todos ellos actuaron con malicia. Pero Dios no es el autor del pecado. Hermano, es complicado a veces de comprender. Dios lo sabe todo, pero decimos, ¿cómo es que sabe que voy a caer en pecado y no me limita? Bueno, hermano, es que quieres libertad. Pero si tú no cayeras en pecado, entonces ¿para qué necesitas un Salvador? Es que todo se trata acerca de Él. Todo es de Él y todo es para Él. El hombre a veces quiere la gloria para sí mismo, pero esto sería como si en algún momento una cucaracha saliera del drenaje y dijera, ahora yo soy el rey del mundo, alábenme. Diríamos, no inventes, eres una cucaracha. Así somos de soberbios, hermanos, cuando pretendemos que la gloria sea para nosotros y no para Él. Es que Él es Dios. De tal manera, dice el teólogo Jonathan Edwards, que como el hierro corta el filo de la espada, como el hierro corta con el filo de la espada, así la providencia de Dios guía incluso los actos malvados para cumplir su voluntad. Si Dios conoce todo y Él no propicia el pecado, entonces ¿para qué es útil el pecado? Bueno, hermano, es que aún en medio de nuestra maldad, el Señor utiliza esa maldad para mostrarnos su misericordia. Aún en medio del pecado, aún en medio de las faltas, el Señor obra y obra para bien. Hay una pregunta importante, y no es chiste. ¿Qué tienen en común Buda, Mahoma, Zoroastro, Krishna, Confucio y Juan Pablo II? ¿Qué tienen en común? Hay una cosa en común, y es que no importa cuántos seguidores tengan o hayan tenido, si tú vas a sus tumbas y las abres, encontrarás sus restos humanos, y tal vez algunos de ellos ya ni eso. Encontrarás solamente huesos que siguen siendo roídos por gusanos. Ese es el punto común denominador entre Buda, Mahoma, Zoroastro, Krishna, Confucio, Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, y pudiéramos concluir y continuar, hermano. ¿Por qué traer esto de una manera tan abrupta? Y esto es para poder entrar al tercer segmento: Jesús el resucitado con el poder de Dios. Dice el versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible. ¿Por qué mencionar a todos estos que intentaron hacerse dioses siendo hombre? Porque aquel que siendo Dios, haciéndose humilladamente hombre, tuvo un destino diferente. Nuevamente, Pedro no dice Jesús resucitó. No dice eso. Lo que dice es Dios le levantó. Está hablando de que la resurrección es una obra divina proveniente del Padre. El Padre fue quien resucitó al Hijo. Esta misma enseñanza la encontramos a lo largo de todas las Escrituras. Y solamente para poner dos ejemplos, tenemos el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, pastor, que no dijo que Cristo no resucitó, sino que fue resucitado, pero ese todavía no terminó. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Algo importante es que Jesucristo nos pone el ejemplo, hermanos. Es que nosotros no somos quien nos resucitamos, nosotros no somos quien le aceptamos, nosotros no somos quien reconvenimos para salvación. Tiene que ser una obra divina. ¿Te das cuenta que somos incapacitados a causa de nuestro pecado?
En Jesucristo no había pecado, pero el mismo ejemplo sucedió. Él fue resucitado por la gloria del Padre. Continúa diciendo el texto base que siendo resucitado fue suelto de los dolores de la muerte. ¿A qué se refiere esto? Hay una sola palabra que es importante en este texto y en griego es la palabra luo, que es la misma que se utiliza en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18. En los textos donde Jesucristo le dice, en verdad tú eres Pedro, y sobre esta cima o sobre esta petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, y las llaves de los cielos te serán dadas, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates, la palabra luó, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que aprobares, todo lo que libertares. Lo que está hablando este texto es que, a diferencia de todos los que mencioné anteriormente, Cristo no pasó por esos dolores o por esas consecuencias. Él fue libertado. ¿Libertado por quién? Por Dios. Él no tuvo las consecuencias de la muerte. Sin embargo, el texto hace una aseveración todavía mucho más fuerte que nos dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo? A ver, Jesucristo fue resucitado por Dios, pero aún así nos dice que esto era inevitable, que era imposible que fuera retenido. ¿Cuál es la razón? Hay varias, pero creo que la esencial es porque eso estaba decretado por parte de Dios. Más adelante veremos cómo se explica de manera anticipada que Él no vería corrupción, que Él no pasaría todos estos dolores o proceso terrenal que seguimos las personas cuando morimos. Hermano, el día en que el Señor te llame delante de su presencia, al igual que todos los seres humanos, o tentativamente, si tu caso es fortuito, pero serás enterrado, tus restos serán comidos por los gusanos, tu cuerpo será corrompido. Jesucristo no. Una de las principales razones es porque la paga del pecado es muerte. Y la principal característica que hemos dicho a través de estudios en cuanto a la divinidad de Cristo es que aún terrenalmente Él no pecó. Él no debería de tener las consecuencias por su misma obra, porque Él no cometió pecado. La paga del pecado es muerte, pero Él no la tuvo así. Su muerte, a diferencia de toda la de nosotros, no fue una muerte a causa del pecado. Fue una muerte a causa de una transferencia vicaria. En este caso, no como castigo, sino en sustitución de ti y de mí. Su cuerpo no debía corromperse. Cristo venció la muerte, el sepulcro está vacío. El evangelio, hermanos, no tendría sentido en cada uno de nosotros si nosotros no tuviéramos a un Cristo resucitado. Dice Pablo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería una burla, sería en vano. Así es que algo debemos comprender en esta mañana, y es que el único ser humano, porque en su naturaleza 100% Dios, 100% hombre, que ha resucitado por el poder de Dios para no ver corrupción, es Jesucristo. ¿Esto de qué nos da ventaja? ¿Esto de qué nos ayuda? Hermano, no es lo mismo seguir a Krishna, cuyos restos están 3 metros bajo tierra. No es lo mismo seguir a Buda, no importa cuánta elevación y cuánta meditación te pueda otorgar. Si vas a su tumba, está ahí corriendo el mismo destino que todos los seres humanos. Pero todos aquellos hombres que estaban escuchando la predicación de Pedro no pudieron objetar que Jesucristo había resucitado. La tumba vacía está. Los primeros que pudieron haber interpuesto debieron de haber sido los soldados que cuidaban aquel lugar. No fue así, no lo hay. No hay un registro histórico donde se atestigue esa narración. Cualquiera de los citadinos de Jerusalén pudo haber dicho lo mismo y no fue así. Hermano,
a donde quiero que tengas entendimiento, es que estás siguiendo a un Dios acreditado por el Altísimo. ¿A qué puedes entonces temer? ¿Qué cosa puede venir a tu vida que Él no tenga el control? Hermanos, si el Señor, siendo Dios, murió por ti, ¿acaso no tendrá cuidado de todo el resto de tus días? Él lo prometió y así será. Cuarto apartado, el apartado más largo en cuanto al texto que no leeremos, pero lo que encontramos desde el versículo 25 a 35 es que Jesús es el rey profetizado por David. En esta parte es donde Pedro comienza a tomar nuevamente fundamento escritural. Y por un lado, estará cimentando su exposición en el Salmo número 16 y complementándolo con el Salmo 110. Dos textos que desde el punto de vista hebreo eran textos mesiánicos. Y lo que va a hacer a continuación Pedro, utilizando estos dos segmentos escriturales, no será sino demostrar que la resurrección y la exaltación de Cristo estaban profetizadas con cientos de años de previsión. Tú te preguntarás, si el que está profetizando es el rey David y está hablando de Cristo, si lo hizo 10 días antes, pues eso es fácil. Pero hermanos, al igual que el texto de Joel, que fue 400 años antes, ahora estamos hablando de dos textos que se escribieron al menos 1000 años antes. ¿Cómo puede un impostor realmente converger en todas esas profecías? Esto solamente puede ser una obra divina. En ese sentido, en una primera parte, Pedro hace referencia al Salmo número 16, versículos 8 al 11. Pero solamente quiero destacar dos elementos de este Salmo, que son los que retoma específicamente Pedro. Primer elemento que retoma del Salmo 16 es que 1000 años antes el rey David escribió lo siguiente: no dejarás mi alma en el Hades. En realidad la palabra que utilizó fue Seol. Y ahora Pedro la interpreta como Hades. Pero eso lo escribió David. No dejarás mi alma en el Hades. Es decir, no dejarás que mi alma quede en la muerte. Pero además, la segunda parte dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí es donde yo comprendo la primera, porque si David era realmente un siervo de Dios, ciertamente su cuerpo bajó a la tierra, pero su alma fue delante de la presencia del Señor. David bien pudiera, transgiversando muchos textos, poder cumplir la primera parte. No dejó su alma en el Seol, pero la segunda, hermanos, ¿acaso David no fue enterrado de la misma manera que cualquier ser humano? Entonces podemos entender que este texto no puede aplicársele a él. Dios permitió que el cuerpo de David viera corrupción. Pedro más adelante dice, ¿acaso no su tumba está en medio de nosotros? ¿Acaso no podemos ratificar que en realidad su cuerpo ha sufrido corrupción? Así es que el argumento de Pedro esencial es que David, en su calidad no solamente de rey, sino de profeta, no estaba hablando de sí mismo. Por cuanto su cuerpo vio corrupción, por cuanto su tumba aún existe. David hablaba de uno de sus descendientes, el Mesías, cuyo cuerpo no vería corrupción. Más adelante en el versículo 30 se especifica delante de estas personas que ciertamente David fue rey, pero que también fue profeta. Y por el Espíritu entonces anunció que el Mesías resucitaría 1000 años después, aún sin saber específicamente el tiempo. Si esta defensa fue basada en el Salmo 16, ahora ¿cómo es que Pedro utiliza el traer desde la historia 1000 años antes otro salmo más para decir este es el cumplimiento? Ahora lo hace con el Salmo 110
para ratificar o para cimentar los versos 34 y 35 del texto base. ¿Qué es lo que rescatamos del Salmo 110, versículo 1? Lo que Pedro afirma es que David no subió a los cielos. ¿Cómo, pastor? Ya nos confundió. O sea, ¿fue delante de la presencia del Señor o no fue delante de la presencia del Señor? Tenemos que entender la naturaleza, y esto lo dice cualquier libro de teología, que el ser humano es al menos ambivalente. Por un lado es cuerpo y por otro lado es una parte etérea, llámale corazón, llámale alma, llámale espíritu, tiene diferentes nombres, incluso conciencia. Pero lo que entendemos es que hay una parte física que literalmente verá corrupción. Esa parte no va al cielo, hermano. Lo que nos dicen textos como Primera Tesalonicenses es que eso sucederá en la segunda venida de Cristo, que los muertos en Cristo resucitarán, después lo que hayamos quedado seremos transformados al igual que ellos. Pero específicamente lo que está diciendo el texto es que David en la esencia corporal no subió al cielo. ¿Cómo pudo verse él a él mismo escuchando al Señor diciéndole: siéntate a mi diestra? Y aquí viene algo interesante, porque Jesucristo rebatió este texto al menos en 2 ocasiones en el libro de Mateo. Los judíos pensaban que literalmente David estaba hablando de sí mismo, pero tanto Cristo como Pedro dicen que no es así. En este sentido, nosotros sabemos que existe un concepto que se llama la unión hipostática, que es la unión de la naturaleza divina con la de hombre de Cristo. Hay una unión. Pero en este sentido, ¿qué fue lo que vio proféticamente David? Cristo no había nacido, no pudo haber la parte humana. Pero Cristo es el Verbo. Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Si el profeta David está diciendo que él escuchó a su Señor decirle a su Señor: siéntate a mi diestra, ¿a quién está viendo? Está viendo la parte divina, la parte eterna, la parte de el Señor Jesucristo desde la eternidad. ¿Quién es quien le dice: siéntate a mi diestra? La primera persona de la Trinidad, el Padre. En este sentido, la comprensión de Pedro es que Cristo no es un ser humano. Cristo ha resucitado. Cristo fue ratificado por Dios. Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre y ha sido profetizado. Esto es el cumplimiento de aquello que dijo David. Por tanto, entonces, concretamos que Cristo se encuentra sentado a la derecha del Padre. ¿Hasta cuándo? Lo dice el mismo texto. Hasta que tus enemigos, le dice al Señor, a su Señor, hasta que tus enemigos estén puestos por estrado de tus pies. La palabra griega jupopoidón, suena chistosa, jupopoidón, estrado. Hoy conocemos que esto es un estrado, un lugar donde nos subimos. La traducción de un estrado literalmente es algo donde descansas tus pies. Teológicamente lo que está diciendo: hasta que todos tus enemigos queden humillados debajo de tus pies, hasta ese día tú estarás a mi diestra. Cristo ha vencido la muerte en su propia persona, pero aún nosotros seguimos muriendo. Cristo ha confrontado a través de su reino el pecado, pero el pecado sigue haciendo de las suyas. Hermano, llegará el día en que la muerte en su totalidad
y el pecado y la maldad en su totalidad queden debajo de los pies del Señor, y entonces Él deje ese lugar y ahora regrese nuevamente por los suyos, por cuanto sus enemigos han quedado humillados debajo de sus pies. Y entonces no será más necesario que Cristo esté a la diestra, suplicando, rogando e intercediendo por nosotros, porque nos iremos a casa. Ya no estaremos más aquí. Ya no habrá necesidad de que nos libre, hermanos, por cuanto cielo y tierra habrán pasado y estemos por la eternidad con Él. Ya no habrá un sentido de ser de que Cristo permanezca a la diestra del Padre para rogar y suplicar, porque seremos tomados de este mundo. Tierra nueva, cielo nuevo. Las primeras cosas habrán pasado. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Están listas tus maletas para partir a tu patria celestial? ¿O será acaso que has olvidado algo? Hermano, aún hay tiempo, aún hay vida. El Señor vuelve por los suyos. Quinto apartado y último: Jesús, el Señor y el Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿Quién lo crucificó? Nosotros, hermano, nosotros le crucificamos. Bueno, a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, por otro lado, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Pedro concluye con una declaración sumamente escandalosa para su tiempo. Imagina por un momento que nadie se atrevía ni siquiera a llamar a Dios por su nombre real, Jehová. Evitaban ese nombre por ser sagrado. Pero ahora llega un hombre llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y públicamente se ratifica no solamente por él, sino ahora por sus discípulos que él es el Señor. No le están dando un título nobiliario, no le están diciendo él es un don o es un señorcito. No, la palabra curios que se utiliza, ya la hemos estudiado hasta el cansancio, lo que está diciendo literalmente: aquel Jesús al que ustedes humillaron, azotaron, crucificaron, a quien vosotros crucificasteis, haciendo acusaciones directas y sin fundamento, pues a ese mismo Dios le ha hecho nuestro Señor. En otras palabras, este concepto llamado Kyrios es el que se utilizaba para nombrar a Dios Yahvé. ¿Te das cuenta de lo peligroso? En una nación dominada por romanos, lo que está diciendo públicamente: aquel al que crucificaron es el mismo Dios. Es el Mesías, el ungido, el prometido. Aquel al que ustedes mataron. Sí, ustedes estaban presentes cuando preguntaron: ¿a quién libramos? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Aquel al que ustedes, conforme a su propia mente cambiante, un día adoraron y al otro día gritaban: crucifícale, crucifícale. Ustedes que con sus propios actos hicieron que aquello que estaba predestinado fuera una realidad, no los exime de su falta. Aquel que ustedes mataron, debieron de adorarle como su Dios, como el ungido al que esperaron por miles de años. Hoy la gente sigue preguntando. Si Dios existe, ¿por qué no baja? Es que ya bajó una vez y lo mataron. ¿Quedamos tú y yo exentos de todo esto? No, hermanos. Al igual que ellos, si concluyen nuestros días y seguimos en pecado delante del Señor,
entonces no hubo una vida regenerada. Al igual que aquellos que aprobaron el asesinato, tendremos juicio y seremos dignos de juicio. Al final de esta predicación hay una pregunta. Pastor nos ha dicho en otras ocasiones que primero explica la parte contextual para entender qué se quiso decir. Pero después viene una parte importante. ¿Cómo traemos esa enseñanza hasta nuestros días? Y la respuesta no es tan complicada. Y creo que hay dos aplicaciones dependiendo de quién seas tú. ¿Qué significa que Jesús ha sido hecho Señor y Cristo? ¿Qué significa? Si tú eres creyente, implica un compromiso que probablemente no has estado llevando a cabo. ¿Qué implica para un creyente? ¿Qué implica para un verdadero creyente? Un verdadero creyente, el decir, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. Eso debería implicar lo mismo que implicaba para un curios del tiempo de Jesucristo. Que se acabaron tus pensamientos, que se acabaron tus expectativas, que se acabaron tus deseos, tus anhelos, tus ideales, porque ahora solamente puedes tener ojos, oídos, labios para tu Señor. Que no puedes caminar conforme a tu propia concupiscencia. Si en verdad eres un verdadero creyente, el decir Jesucristo es mi Señor se traduce en el hecho de que todos tus pasos, tus pensamientos, incluso las intenciones de tu corazón deberían de estar alineadas a exaltar, a satisfacer, a enaltecer a ese Señor que proclamas como tu Señor. Ser verdadero creyente implicaría que Jesucristo debería de ser tu todo. Si hoy no lo es, tienes mucho en qué meditar. Tengo mucho en qué meditar. Pero ¿qué pasa si yo solamente hoy vine de visita y probablemente incluso yo no me considero cristiano? Bueno, es que también para ti tiene una implicación el hecho de que Jesucristo sea el Señor. Y esto implica que el tiempo se está acabando, mi estimado amigo, y que tienes que rendirte a Cristo, que no puedes seguir ignorándolo, que Él es el Señor, aunque tú no lo reconozcas. Las Escrituras dicen que un día, lo quieras o no lo quieras, tus rodillas se doblarán delante de Él y confesarás que Él es el Señor. ¿Para qué esperar la humillación cuando realmente puedes acatar el consejo del mismo Dios para que tu vida sea restituida? Así es que hoy hay gracia, hoy hay misericordia, hermanos. Es tiempo que invoquemos el nombre del Señor y entonces en verdad seamos salvos. Podemos concluir entonces en esta mañana que el Evangelio, hermanos, lo que predicó Pedro y lo que está predicando Pedro no es una filosofía, ni mucho menos una experiencia moral o esotérica. Lo que estamos presenciando literalmente en la exposición de Pedro, uniendo la de la semana pasada y la de esta semana, es el anuncio de la salvación. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Porque a través del Evangelio nosotros entendemos que Jesucristo fue acreditado por Dios. A través del Evangelio nosotros entendemos que fue entregado por el consejo divino desde la eternidad. A través del Evangelio nosotros entendemos que fue crucificado por manos pecadoras, que fue resucitado por el poder de Dios, que fue exaltado a la diestra del Padre y que ahora, no que en un futuro, que desde ahora es el Señor de todo en cuanto hay en esta tierra. A través del Evangelio comprendemos que su reino ya ha comenzado y que su reino terminará de ser instituido cuando todos sus enemigos queden postrados a sus pies. Por tanto, la pregunta es, sabiendo ahora que Cristo es el Señor y debería de ser mi Señor, ¿qué es lo que vas a hacer con Él? ¿Qué harás con Él por cuanto Él es el Señor y nosotros sus siervos? Y no al contrario, nosotros no somos los señores y Él es nuestro siervo, no. ¿Tú
qué harás? Por cuanto Pedro no ofrece opciones, él dijo, sepan con certidumbre. ¿Qué harás? Porque no hay lugar a duda, no hay lugar a neutralidad. O estás con Cristo o estás en contra de Él. ¿Qué harás? Sabiendo que el Señor no acepta a los tibios, pues los vomita de su boca. ¿Qué harás ahora que sabes que Jesucristo es el Señor? Pues ahora te vuelvo a recordar que tu tiempo en esta tierra se sigue agotando. Seguirás amando y sirviendo al Señor con la mitad de tu corazón, con la mitad de tu alma, con la mitad de tu mente. Pues el Señor no viene por migajas. Él dijo que deberíamos de hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Así es, hermano, que es necesario rogar que el Espíritu Santo haga que este pensamiento entenebrecido que no nos deja ver nuestro pecado sea limpiado a través de su propio Espíritu. Pues su Espíritu fue dejado no para hacer 1001 tonterías, sino el Señor fue claro. Ese Espíritu los convencerá de pecado. Ese Espíritu los convencerá de justicia. Ese Espíritu tendrá que convencerte, que lo quieras o no, un día vendrá el juicio. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.